Se dice que un pacto es un acuerdo entre una o más personas para conseguir intereses mutuos. Las personas que se han atrevido a realizar un pacto con el maligno se ven sometidos a condiciones muy fuertes con las cuales deben vivir el resto de su vida, y algunas veces arrastrando a generaciones de su familia también a estas condiciones, para poder pagar el cambio por aquello que acordaron, ya sea dinero, poder, riqueza desmedida, fama o incluso alargar sus años de vida. En esta ocasión, permítame compartirle diferentes relatos relacionados a este tema. Y sin más que decir, comenzamos. Mi nombre es Alex y quiero compartirles una historia que con el tiempo se ha convertido en parte de la cultura en mi país. Es el relato de la familia Regalado. Cuando se hace mención en el departamento de Santa Ana y Sonsonate sobre esta familia, prácticamente la mayoría de las personas que nacieron antes de los años 2000 saben quiénes fueron. La historia de la familia Regalado es similar a la historia de la familia Quirola, pues ambos apellidos hacen referencia a las familias más poderosas del Salvador, los cuales eran conocidos por ser terratenientes en ese momento de mucha de la riqueza del país. La historia de esta familia y el mito que hasta el día de hoy sigue vigente es específicamente sobre Concepción de Regalado, la cual arrastra sobre sí el peso de practicar rituales por medio de los cuales había pactado con el diablo a cambio del poder y posesión de las múltiples propiedades que tenía la familia. Como parte de aquel pacto de Concha de Regalado, incluía entregar a 2 almas por año en temporada de la corta de caña en el ingenio que era propiedad de ellos, el cual era conocido como la Central de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Las personas que llegaban a trabajar en la corta de caña en la temporada manifiestan que ya es normal que más de alguno pierda la vida en diferentes circunstancias, que pueden ser accidentes o sucesos que de repente no tienen explicación. Y la razón es que las propiedades de esas familias fueron pactadas. Lo mismo sucedía con las fincas de café que poseían, pues al ser terratenientes eran productores de ese tipo de productos propios del Salvador en aquella época. Cuentan las personas que conocieron a esta familia que a causa de aquel pacto Concha de Regalado murió. Y a pesar de eso, su alma sigue penando y deambula por diferentes lugares o por sus diferentes propiedades que aún existen en el país, a pesar de que algunas de ellas ya están en ruinas y pasaron a manos de otras personas a causa de la reforma agraria, donde perdieron muchas propiedades. Un ejemplo es la finca Santa Rosa en San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, la cual actualmente pertenece a otras personas, pero que está en ruinas de lo que fue la propiedad original cuando era parte de la familia Regalado, y que era la casa donde vivía Concha de Regalado. Las personas del lugar comentan sobre la constante actividad extraña que allí sucede. Cuentan que en esa finca se puede escuchar como un auto entra a la propiedad a eso de la medianoche. Se escucha abrir la puerta y sale una mujer envuelta en un manto negro que no se le puede ver el rostro, pero se sabe que es doña Concha de Regalado. También comentan que en ese mismo lugar se aparece una niña, la cual llama a las personas para que la sigan y luego perderlos por la propiedad. Otro lugar muy conocido es la Casa de Cristal o Casa Cristal, la cual funciona como una cabaña donde las personas pueden llegar y hospedarse en el campo. Es más bien un lugar que pasó a ser turístico cuando la reforma agraria le quitó esa propiedad a la familia Regalado. Esa casa cristal es muy mencionada porque se aparece doña Concha, ya que las personas de aquel entonces afirman que era allí donde ella realizaba sus rituales e incluso hablaba directamente con el diablo.
También cuentan que esa casa tiene un sótano o una puerta, donde se escuchan ruidos como si hubiera alguien del otro lado, pero que esa puerta no se puede abrir. Dicen que cuando los regalados hicieron esa parte, mandaron a colocar una especie de grilletes o cadenas que salían de las paredes. Se dice que la aparición de Concha de Regalado aún se puede ver y escuchar como una figura de negro o blanco, la cual en ocasiones suena como si arrastrara unas cadenas, pues dicen que en vida mandó a construir una prisión para aquellos rebeldes o presos políticos, pero quería que esa prisión fuera un símbolo de miedo para todos los que fueran a ser albergados en ese lugar. Cuentan que en esa prisión habían cadenas y grilletes que salían de la pared. Todo esto a razón de que su esposo era un miembro de alto rango del ejército en ese entonces y las familias terratenientes controlaban el gobierno en aquella época. Por eso muchas personas en Sonsonate o Santa Ana hacen mención de las cadenas de Concha de Regalado como un símbolo de aquella aparición que se oye como si arrastrara unas cadenas cuando se aparece a los desafortunados en medio de la noche. Otro suceso que se comenta sobre ella es que en la finca Santa Rosa, cuando era la temporada de jocotes, mandaba a los empleados a cortar toda la cosecha y ponerla frente a la casa para luego rociarla de gasolina y prenderle fuego. Actualmente las propiedades abandonadas de esta familia son un lugar llamativo para personas que les gusta explorar en busca de situaciones paranormales. Y son diversos relatos de personas que en más de alguna ocasión han experimentado un suceso extraño en esos lugares. Espero les haya gustado mi historia. Saludos. Mi nombre es Eduardo Guerrero. Quiero compartirles una historia que quizás no tiene que ver directamente con pactos, pero tiene una similitud. Un ex compañero de secundaria nos contó que un tío abuelo que era rico o algo así parecido. La cuestión es que ese tío era muy alejado del resto de los demás. Aunque sí tenían contacto de vez en cuando, su familia afirmaba que era un masón, aunque pienso que tal vez quería decir que era alquimista por todo lo que nos contó sobre él. Ellos aseguraban que una vez al año este tío se preparaba con extraños rituales para hacer algo raro durante la luna llena en junio o cercana al 24 de junio. Entre las cosas que realizaba eran hacer tamales de lodo. Colocaba barro en las hojas de plátano y los ponía en vaporeras, en las cuales después ponían agujeros que cavaba en la tierra del patio de la casa. No recuerdo si en esos agujeros ponían leños encendidos, pero el caso es que parecía el procedimiento para hacer ciertos tipos de barbacoa, en los cuales ponen al chivo bajo la tierra con leña. Según ellos, unos días después en las vaporeras habían lingotes de oro, o si no, aquel tamal de barro se convertía en un bulto de oro envuelto en la hoja de plátano. Mi nombre es Fernanda Reyes. En mi pueblo hay una historia muy conocida sobre un señor que nació con una deformidad en el rostro. Se dice que este señor hizo un pacto con el diablo. No se sabe cómo, pero fue para tener mucho dinero. La cuestión es que se dice que el diablo le dio muchísimo dinero, así de pronto, de la noche a la mañana, pero con la condición de que no debía compartirlo con nadie, ni por muy cercana que fuera esa persona, porque de hacerlo habrían serias consecuencias para él. A este señor, siempre que se le veía por el pueblo, estaba solo, no tuvo amigos o familia. Pese a eso, siempre andaba vestido con ropa muy fina y llevaba muchas cadenas de oro, relojes y cadenas finas. Remodeló su casa y la hizo extremadamente grande para una persona que vivía sola. Yo lo veo muy seguido por el pueblo. A veces está comiendo o tomándose una cerveza en el parque, pero siempre está él solo. Dicen que hubo algunas ocasiones en que el señor compartió su dinero con alguien a quien invitó a comer o algo así,
pero que a raíz de eso la deformidad de su cara se hizo más fea. Y eso es verdad porque ahora siempre va con su sombrero y cubrebocas para que no se le note, cuando antes andaba por la calle sin nada de eso. Es una persona muy reservada y nunca habla con nadie. Siempre evita ese tipo de contacto, aunque las personas se le acerquen con la intención de interactuar con él. Mi nombre es Neri Andrés. Les quiero compartir sobre un compañero de trabajo que era satanista. Le apodaban el Mara porque estaba todo lleno de tatuajes, pero sus tatuajes no eran de alguna cosa delincuencial, sino relacionados a su filosofía. Es decir, eran de figuras de estrellas, demonios, símbolos y esas cosas. El caso es que él, a sus 51 años, ya todo un señor, no tenía un puesto de trabajo que le diera los ingresos necesarios como para llegar al punto de terminar prestándole a otros empleados que ganaban mucho más dinero que él. Pero aún así lo hacía. En mi caso nunca le pedí prestado, pero sí tenía algo de cercanía con él debido a trabajar en la misma área. Varias ocasiones él era quien invitaba a los desayunos. Tenía la reputación de ser aquel amigo que siempre le gusta invitarte a todo. Llegó a un punto en que no sabía si el dinero que cargaba era por mérito del trabajo o por algo relacionado a sus creencias. Lo que sí era cierto es que hacía cosas relacionadas a su filosofía, a los cuales él les llamaba business, de lo cual también me enseñó un poco que era simplemente un conjunto de lo que engloba la filosofía satanista. Consejos de vida, economía, era una persona muy culta aquel tipo. De una forma u otra, sea cual sea el modo razonable por el que conseguía su dinero, sigo pensando que no era tanto como para justificar los préstamos que le hacía al resto de los empleados que, reitero, ganaban más que él. Saludos, mi nombre es Vanessa Burgos. Recuerdo que mi abuela siempre me contaba que la presa del pueblito de donde ella era originaria había sido construida a base de un trato entre el jefe de la construcción y el diablo. Aquel pueblo era pequeño, pero cuando se propuso construir una presa para ayudar al pueblo con la pesca, las cosas cambiaron. El plan era mover al pueblo un poco más arriba de la zona y recuperar así el terreno de la presa. La gente aceptó y pronto llegaron las máquinas a empezar a sacar la tierra. Pero desde la primera noche el hueco siempre amanecía cubierto. En un principio los trabajadores pensaron que solo se trataba de una mala broma de alguien o que realmente no querían que la presa se construyera. Pero la gente del pueblo realmente estaba emocionada por ello. Así que los trabajadores continuaron sacando la tierra, aunque siempre ocurría lo mismo. Todo amanecía cubierto de tierra. El jefe de la construcción un día quiso quedarse para ver quién o quiénes eran los responsables de colocar nuevamente la tierra. Así que se quedó toda la noche hasta que escuchó a un caballo llegar. Cuando el jefe salió, dice que vio a un charro vestido de negro montando un caballo, el cual le dijo que no podían construir allí porque esas eran sus tierras. El jefe de la construcción trató de hablar con él y razonar, pero el charro se negaba a darles el terreno, por lo que el jefe le dijo que qué era lo que pedía para que ellos pudieran trabajar. El charro pidió cierto número de almas, no recuerdo cuántas me dijo, pero sí que aún les faltaban bastantes hasta el día de hoy. El jefe de la construcción aceptó aquel trato, pero a cambio de una condición, la cual era que nadie originario del pueblo pasaría a ser parte de la cuota que implicaba las almas de aquel trato. A lo cual el charro sin ningún problema aceptó. A la mañana siguiente los trabajadores volvieron a sacar la tierra y desde allí no volvieron a tener problemas hasta terminar el trabajo. Mi nombre es Irnia. Quiero contarles sobre la ex familia política de uno de mis tíos paternos, los cuales al parecer hicieron un pacto con el diablo. Ellos eran gente que vivían en condiciones precarias en el campo, en una casita muy pequeña. Recuerdo que era sombría y fría,
Allí en la habitación se veía a un hombre sombra con un sombrero. Se podía escuchar su fuerte respiración y toda persona que dormía allí tenía pesadillas o despertaba con moretones, cabellos arrancados o de pronto desarrollaba alguna enfermedad. A los años empezaron a sacar dinero, nadie sabe de dónde. Construyeron una enorme casa delante de la antigua. La nueva casa tenía muchos lujos, podría decirse que hasta excesivos conociendo su antigua condición. Una noche, así de la nada, se empezó a quemar y a pesar de ser de madera vieja quedó casi intacta. Al poco tiempo de que eso sucediera empezaron a morir los padres de la familia. La señora se cayó en la tina con agua hirviendo. Nadie sabe cómo fue posible que eso sucediera. El señor falleció en un accidente automovilístico y los hijos están todos peleados y las hijas terminaron perdiendo la razón hasta quedarse locas. Llevan años intentando vender esa propiedad y a pesar de que es un lugar hermoso y amplio, sí tiene algo de tétrico que causa rechazo y está muy cargado, supongo.